Estamos. Buen día. Bueno, va entrando la gente. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Hola. Buen día. Sí, sí, buen Sí, se día. escucha. Sí, sí, se escucha. Ustedes me escuchan a mí, pero yo no a ustedes. A ver. Silencio, sufro el silencio. Muy bien. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se Ahí, escucha. perfecto, ahí está. Hola. Bueno, vamos a esperar que entre la gente un ratito hasta las 8 y vemos qué pasa. ¿Le puedo hacer una pregunta mientras tanto? Sí, ¿cómo no? En fisiología me sirve Guyton. En fisiología sí, en el Guyton es un libro, es un muy lindo libro, es un libro más largo, es un tratado de fisiología y es largo en extensión, pero es un lindo libro a mi parecer, porque es un libro que desglosa las cosas con bastante claridad. Pero bueno, es como todo, cada uno elige lo mismo el Bessie Taylor. El Bessie Taylor es un poquito más complejo, porque la traducción del Bessie Taylor es un poco más compleja, pero lo hace un poquito más complejo, pero un libro también muy completo, pero lo mismo, digo, son libros completos que por tiempos por ahí resulten largos los temas, pero si lo tenés, te gusta el libro y lo querés leer, no hay ningún problema. Claro, yo ya lo tengo. Bueno, lee de ahí. Y sin el Maimónides, entonces ya tengo Sí, sí, la cualquier libro de fisiología. bibliografía. Mira, esto yo ¿Alguien siempre... me escucha a mí? Todos. Yo lo que te iba a decir es ¿Me que... escuchan a mí? Sí, sí. La escuchamos perfectamente, Marisa. Sí. Bueno, decía que los libros pasa lo siguiente. Si uno tiene un tratado de fisiología y sabe ese tratado de fisiología, es fisiólogo. Sí, claro, prácticamente, o sea, nada, ¿se entiende? O sea, conocer un libro de fisiología, por eso siempre digo, estudiar, nada, estudien del libro que sea, porque más para los niveles que nosotros vemos, que son niveles iniciales de una universidad. Es decir, si vos sabés el Guyton, bueno, sos fisiólogo, ¿qué te voy a contar? ¿Se entiende? Así que bueno, por eso es que siempre les digo, los libros todos sirven. Por ahí si me preguntan, fenómeno, no hay problema. Pero quiero decir que sirven. Y se van a dar cuenta, porque de hecho todos los libros, o sea, yo no saqué las cosas del aire, sino que las leí de libros. Como el Guyton, por ejemplo, que alguna vez leí. Sí, alguna vez no, porque yo tengo el Guyton, tengo una versión vieja, pero si no, también tengo el Guyton versiones nuevas. Y siempre uno mira, así son los libros que hay. Bueno, somos las 8:03, así que habemos 30 personas, así que con eso arrancamos. Bueno, la modalidad, lo mismo que hablé ayer, para el que no estuvo igual rápido, porque por ahí hay gente que cursa fisiología y no anatomía, creo que no, creo que si hay muy poquitos, pero de todas maneras, nada, la modalidad vamos a hacer anual, vamos a hacer las clases anuales, vamos a tener 2 parciales por ahora virtuales, no sé todavía la modalidad específica del parcial,
vamos a tener un final a fin de año, las charlas van a ser de 8 a 12 horas, de 8 a, perdón, a 11 horas, vamos a ir dividiéndola en modulitos de 40 con separación de 7 minutos, que es más o menos igual nos va a dar lo que damos habitualmente, porque generalmente yo las clases que doy son 3 horas con un intervalo de 10 minutos en el medio, o sea que bueno, más o menos la cosa nos va a dar ahí. De todas maneras, vamos a organizar, o yo voy a organizar, para quien quiera, algunas charlas aparte, como hice todo el año pasado. El año pasado los chicos, la otra mitad, tengo que ser sincero que no, nada, pero eso cada uno aporta de la manera que quiere porque esto es para ustedes, yo la verdad que no gano nada. Bien, esto en definitiva a mí me sirve en el sentido que estoy en contacto con esto, aparte me gusta estas charlas, qué sé yo, pero a mí realmente el aporte es para ustedes. Y nada, digo, el año pasado armamos charlas, digamos, extracurriculares sobre los mismos temas, entonces prácticamente dábamos 2 veces las clases, y eso la gente que estuvo lo aprovechó realmente. Yo me doy cuenta que lo aprovechó, uno se da cuenta en el feedback, en la charla, en la conversación, cuando uno habla con alguien y está hablando en el mismo idioma, es porque la otra persona más o menos ha entendido o va entendiendo las cosas. Entonces, el año pasado dábamos prácticamente 2 clases semanales, en realidad dábamos clase los miércoles a la noche y los domingos a las 7 de la tarde, para que tengan ustedes una idea. Que ustedes pueden decir lo que algunos dijeron y algunos ni venían, pero yo, a mí no me molesta, por esto que les digo, si al tipo que le tiene que interesar, que es el del que está del otro lado de mi cámara, no le interesa, yo no gano ni pierdo nada, a mí nadie me... O sea, yo las charlas que hago, que hacíamos unas charlitas de 2 modulitos, ¿no? Hacíamos 2 módulos de Zoom. A mí nadie, o sea, yo no tengo ninguna obligación, hago lo mismo. O sea, todo lo que ustedes dicen, no, porque a mí me cuesta, porque bueno, a nosotros también nos cuesta, porque calculen que, nada, para ustedes es una novedad, para mí también. Para mí más todavía que para ustedes, porque ustedes empiezan una universidad o tuvieron, qué sé yo, tuvieron secundario, qué sé yo doy clase hace 30 años, entonces para mí estas modalidades son nuevas, porque lógicamente, pero cada uno se tiene que adaptar. Y lo mismo con los tiempos, que la gente decía, uy, porque yo también tengo que, todos tenemos que, y bueno, cada uno se hace el tiempo para lo que quiere. Bueno, en definitiva, nada, por ahí vamos a hacer, esto era porque por ahí vamos a organizar charlas extracurriculares con un horario generalmente puede ser nocturno, que la gente ya está en la casa, un nocturno que es un rato, 1 hora, 1 hora 20, de algún día de la semana para hacer charlas, para reforzar los temas, para conversar sobre los temas, porque indudablemente hablar de la fisiología humana en el término de un año, en 20 y pico de clases, es una cosa complicada. Bueno, eso modalidad, los exámenes, la bibliografía, bueno, cualquiera, el Gannon, el Guyton, el Thibodeau, ¿no es cierto? El Thibodeau también tiene los rudimentos de fisiología. En ese sentido yo les sugiero tener, aunque sea digital o consultar, porque hoy en día no es como hace 20 años atrás o 30 años atrás. Hace 30 años atrás un tipo tenía que tener su libro en su casa, porque si no tenía el libro en su casa estaba perdido, no tenía cómo estudiar, porque tenía que salir a la biblioteca. Hoy, nada, el que no encuentra un libro en internet, bueno, nada, o el que no encuentra bibliografía en internet, porque puede no encontrar el libro, pero encuentra algún otro libro con la misma temática, nada. Así que el que no tiene, el hecho de la bibliografía hoy en día es como nada, nadie me puede decir, es como, yo me doy cuenta, ¿sabes cuándo? Al revés, cuando me toca a mí buscar bibliografía de cosas, me doy cuenta que no tengo excusa de no tener bibliografía, porque el internet tiene todo lo que uno quiere, todo, absolutamente todo. Y hablo de los libros y hablo de bibliografía de trabajos y cosas, no hablo de bibliografía de la revista Chifulín, hablo de todo, así que nada. Bueno, así que igualmente la bibliografía está escrita en el programa, así que nada, también lo mismo, pueden buscarlos un minuto y buscar el programa. Es más fácil que ustedes busquen el programa y lo tengan pegado en una, si quieren lo imprimen y lo pegan en una heladera, que yo les cuente sobre las cosas. Porque eso... Bueno, mayormente vamos a ir acoplados con anatomía, porque la idea, por lo menos la idea personal, que es lo que el planteo que es
que fue siempre y que es el que mantengo siempre. El planteo personal consiste en que ustedes entiendan cómo es el cuerpo humano y cómo funciona. De eso se trata esto, cómo es el cuerpo humano y cómo funciona. Que más o menos el Thibaudeau tiene esa temática, por eso es que a pesar de que es un libro relativamente poco completo en algunos aspectos, lo utilizo como libro, lo recomiendo como libro porque tiene ese mismo lineamiento que estoy planteando, que es anatomía, o sea, estructura, más la función. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Mi nombre es Héctor Hassan, para el que no sabe, igual está escrito ahí. Todos tienen el teléfono es el modo de contacto. No me manden mensaje de correo, no me manden, no sé, cartas por de loca, nada, porque me van a llegar tarde, no van a tener respuesta, no sé qué. Ya anoche, por ejemplo, gente que me mandó mensajes por alguna circunstancia, hoy a la mañana ya están contestados, listo, ya está. Y es lo más fácil del mundo. Y eso anoche porque yo ya me había acostado. Pero si no estoy acostado, lo contesto en el momento. Anoche porque justo estaba muy cansado, me fui a dormir temprano, listo. Pero si no, nada, contesto en el momento. O sea que línea directa. ¿De acuerdo? No hay errores, no hay equivocaciones, no, porque yo, a mí no me dijeron, no te dijeron, llámame, manda un mensaje. Listo, ya está. Bueno, listo, todo lo administrativo. Arrancamos con fisiología. A ver de qué se trata esto. Bueno, ¿qué estudiamos en fisiología? En fisiología estudiamos el funcionamiento de nuestro organismo. Cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la forma de funcionamiento? Bien, y para eso, bueno, la primera parte, comentamos lo mismo que ayer, pero ahora más rápidamente, respecto de los niveles de organización. La materia se organiza en niveles, y ese organizarse en niveles implica que cada nivel que se va subiendo en la escala organizativa, se van sumando propiedades y perdiendo propiedades. Es decir, que el producto de cada peldaño de los niveles de organización nos genera una nueva creación, por llamarle de alguna manera, y esa nueva creación tiene nuevas propiedades, nuevas formas de comportamiento, etc. Es decir, que la sumatoria de los distintos elementos que componen un todo no nos entregan una sumatoria real, sino que nos entregan un nuevo producto. Es decir que, lo decíamos ayer, si yo sumo la materia que conforma el átomo, que conforma los átomos, que conforman los elementos, yo sumo la materia puede ser la misma, pero la cantidad y la forma en que se distribuye esa materia le da propiedades que pueden ser totalmente diferentes. Y eso mismo pasa en otros niveles. Por ejemplo, una cosa muy entendible, cosa que pueden entender porque ustedes escucharon sobre esto. Si uno dice lo blanco del huevo, ¿qué es? La clara, sí, por supuesto, la clara del huevo, ¿qué es? ¿De qué está hecha? De una proteína que todo el mundo conoce. ¿Cómo se llama la proteína del huevo? Albúmina. La albúmina, ¿está bien? La albúmina. Pregunto, la clara, esa albúmina sale de una gallina, porque el huevo estaba en la gallina, ¿no es cierto? O sea que la gallina, con su albúmina, fabricó el huevo. Bien. Ahora, ¿el humano tiene albúmina en su cuerpo? ¿Qué opina? Sí. Sí, tiene albúmina. Ajá. Sí. ¿Y la albúmina del humano es igual a la albúmina de la gallina? No me parece. No parece. Sin No me parece. embargo,
Claro, claro, no le parece. Sin embargo, Bueno, si es albúmina, en realidad. claro, sin embargo, la albúmina es igual. Claro. La proteína es igual. Hay proteínas animales que son parecidísimas a las humanas y viceversa. Y hay proteínas que se parecen mucho. Por ejemplo, la insulina porcina es muy parecida a la humana. La insulina, que son proteínas, la insulina porcina es muy parecida a la humana. La insulina de vaca es muy parecida a la humana. Y son las humanas, la porcina y la bovina son parecidas. No son exactamente iguales, cumplen la misma función, son muy parecidas. Pero los ladrillos que forman esas proteínas que se llaman aminoácidos sí son iguales. O sea que los aminoácidos, que son unas estructuras que ya ahora vamos a estudiar, pero igual ya todo el mundo escucha aminoácido y supone que es una parte constituyente de un organismo. Los aminoácidos que constituyen a los animales son iguales que los que nos constituyen a los humanos y a las plantas también. Es decir, que la forma en que se ensamblaron los aminoácidos en un animal hacen que ese animal sea ese animal, y la forma en que se ensamblaron en el humano hace que el humano sea humano, y si no, que sea una planta. Entonces, los aminoácidos que ustedes comen de las plantas, por ejemplo, son los mismos que de los humanos. Eso explica por qué los comemos, porque los necesitamos nosotros y se los sacamos a las plantas. Pero lo que nos está diciendo aparte esto es que estamos hechos de lo mismo, pero ensamblado distinto. O sea que no solo estamos hechos de la materia igual, sino que la materia se ensambla parecido y vamos siendo parecidos en muchas cosas. O sea que las diferencias en el reino animal e incluso en el vegetal, las diferencias se dan en los niveles más altos, no en los niveles más bajos. La molécula agua es igual en una planta que en un elefante que en nosotros. La molécula agua que tenemos en el organismo, que a su vez es igual que la que corre en el río y la que tiene una ameba en su cuerpo. O sea, sigue siendo la misma agua. O sea que las moléculas son las mismas. Las moléculas más grandes, los aminoácidos, son los mismos de las plantas, de los animales, de los humanos, son los mismos. Es decir, que hasta un cierto nivel de organización somos todos iguales. Es decir, no hay diferencia entre los aminoácidos de una planta y los nuestros. Después las moléculas se pueden ensamblar de formas distintas y van dando diferencias. Y en la medida que aumenta la complejidad, mayor va a ser la diferencia, por supuesto. ¿Está bien? O sea que los niveles de organización determinan no solamente, o sea, determinan la función también. ¿Está bien? Determinan la función. Entonces, una vez que entendemos niveles de organización, volvemos a lo mismo. Nosotros vamos a estudiar acá desde la organización molecular hasta la organización de organismos. ¿Está bien? En la medida que la materia se fue ensamblando en el desarrollo evolutivo, es decir, el desarrollo evolutivo hace referencia a que planeta vacío, millones de años, ¿no es cierto? Millones de años atrás, planeta vacío. Hoy, muchos seres vivientes. Entre ese vacío y esos muchos seres vivientes, tuvieron que haber sucedido cosas a lo largo del tiempo para que esté lo que está ahora sobre el planeta. Bueno, esa evolución no fue más que justamente los ensayos y errores de ensamblaje para que lleguemos a lo que estamos acá. Ahora, ¿nosotros somos el producto final del ensamblaje evolutivo? De ninguna manera. No, eso sería creer que nosotros, la amiguita que somos nosotros, somos el último modelo de la naturaleza definitivo, es una ridiculez. Somos el modelo actual. ¿Está bien? O sea que el humano, si nosotros hablamos hace 20 millones de años sobre la Tierra, no había humanos y la Tierra estaba. Y ahora hay humanos. Y de acá a 20 millones de años, capaz que no hay humanos, no sabemos, qué sé yo. 20 millones de años para nosotros es un montonazo, para la naturaleza es nada, es un suspiro. Y para nosotros es un montón, 20 millones de años, nosotros vivimos 100 añitos. Y que vive 100 años, pero quiero decir que vivimos nada y en eso está la evolución. Ahora, entonces, en la evolución se fueron produciendo ensamblajes diversos, ensamblajes de átomos, ensamblajes de moléculas, ensamblajes de
de macromolécula, ensamblaje de elementos o estructuras subcelulares, ensamblaje de células, ensamblaje de tejidos, ¿no? Y acá estamos. En ese ensamblaje nosotros podemos ver, estudiando, podemos ver cómo ese ensamblaje se produjo, porque el ensamblaje no es todo homogéneo. Y entonces, sobre la Tierra todavía tenemos productos de ensamblaje bastante primitivos conviviendo con productos de ensamblaje actuales, que serían los modernos, que no son tampoco muy evolucionados, son fantásticos, pero no somos muy evolucionados como producto final. Es decir, nosotros somos un producto muy exquisito, nosotros como humanos, como animales, somos un producto muy exquisito porque, nada, un pedazo de materia, somos un pedazo de materia que habla y entiende que es un pedazo de materia y se comunica con otra materia que está al lado, fenómeno, o sea que es fenómeno. Sin embargo, igual evolutivamente somos muy endebles porque nos desarmamos fácilmente, no tenemos grandes resistencias, porque, bueno, porque no podemos, porque si bien tenemos pensamiento, por ejemplo, el humano tiene un pensamiento, todavía esto es nada. Entonces, bueno, estamos en esa evolución. Pero digo que esto, que es lo supuestamente mejor hasta ahora, convive con productos evolutivos como una ameba, por ejemplo, o con un paramecio, que es un ser viviente como si fuéramos nosotros, es decir, que la escala evolutiva fue modificándose, hubieron distintos ensamblajes, pero nosotros tenemos todo el rastreo de esos ensamblajes porque tenemos todavía seres que estaban cuando comenzó esto. No tenemos, lo único que no tenemos a la vista, o por lo menos no supimos identificar todavía, es cómo se ensambló la primera célula. Es decir, no tenemos cómo se ensambla una proteína, o sea, cómo se ensambla la molécula, tenemos cómo las células se ensamblan, pero no tenemos ese ligazón, cómo se ensambla de molécula a célula. ¿Está bien? Eso todavía no tenemos, no lo encontramos. No encontramos todavía cómo de las moléculas, es decir, como de las moléculas básicas, que dicho sea de paso, me pueden contar ustedes cuáles son las 4 macromoléculas básicas que tiene el organismo. ¿Cómo se llaman? Las proteínas, carbohidratos, Los lípidos Ácidos o y ácidos nucleicos. Y ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, perfecto. Y grasa o lípida, ahí está, perfecto. Entonces ahí lo tengo anotado y ahora sí lo pueden ver ahí. Ahí está. Proteínas, glúcidos, ácidos nucleicos y lípidos, las 4 macromoléculas que acá hoy parece como que les estoy dando un dato crucial y nada, esto es como si les hubiera dicho en el primario, entra la maestra, le dice, hola chicos, A, la letra A, ¿no es cierto? Claro. Y el chico dice, tendré que anotar esto. Bueno, nada, esto es como la letra A. Pero ¿qué viene esto? Nosotros tenemos estas macromoléculas y estas macromoléculas se unieron para formar elementos subcelulares y a continuación células. ¿Está bien? Bueno, entonces no tenemos todavía cómo se produjo esa unión. Cómo de macromoléculas transformamos a células. Se han hecho experimentos de distinta índole, pero todavía no sabemos bien. Lo más que hemos logrado es que espontáneamente, ante una serie de estímulos químicos y un ambiente especializado, se ha logrado formar espontáneamente proteína muy simple, con algunos aminoácidos, pero no tenemos todavía cómo se ensambló esto. Ya lo vamos a aprender, por ahora como humanos, digo, no sé si lo veremos o no, vayamos a ver, pero sí, este ensamblaje todavía no sabemos cómo se produjo, cómo de proteínas fuimos a células, pero sí después tenemos, después de ese salto tenemos cómo las células fueron intercambiando información y cómo se agregaron para formar estructuras que les resultaron más fáciles para la vida, que son tejidos básicos. Después tenemos cómo esos tejidos básicos dieron origen a pequeños aparatos, o pequeños órganos, después pequeños aparatos, y así llegamos hasta un humano. Entonces tenemos, por ejemplo, aparatos nerviosos, o sistemas nerviosos de 7 células, y tenemos sistemas nerviosos como el nuestro, que tiene 1 por 10 a la 11 células en un cerebro solamente. Entonces, bueno, en esa evolución tenemos
pasos intermedios. Es decir, lo que estoy diciendo es, la materia se fue combinando y las combinaciones se fueron combinando y así sucesivamente hasta llegar a lo actual, y van a seguir, porque esto sigue. Bueno, entonces, en esa combinación, ¿qué es lo que fue sucediendo? No sabemos el por qué, eso sí, no sabemos el por qué. Las nuevas combinaciones van como automáticamente buscando, o van como buscando, digo como buscando porque no sabemos si es así, van como buscando nuevas formas que sean más resistentes, que tengan mayor capacidad de vida, es decir, se ha ido, bueno, solo porque no sabemos bien cuál es la causa. Decimos que supuestamente son adaptaciones para que la vida continúe, pero no tenemos prueba de eso. Pero sí lo que nos damos cuenta es que fueron combinándose las distintas estructuras, formando estructuras subsiguientes, y en eso se fueron encontrando mejoras. Ustedes me pueden decir, bueno, pero hay especies que van desapareciendo. Claro, en esa búsqueda es ensayo y error. Entonces lo que va quedando mejor va quedando y lo otro se va desapareciendo y entonces eso mejor va generando algo mejor y así sucesivamente. Nosotros con un aparato, por ejemplo, con un sistema nervioso que nos permite pensar y estudiar, porque usted me puede decir, bueno, pero un perro también piensa. Bueno, no lo sé exactamente cómo piensa un perro, pero sí sé que el perro no puede hacer una operación abstracta. O sea, el perro no puede hacer 2 más 2, porque el número 2 es una cosa abstracta que el perro no puede abstraer. Entonces, por lo menos por ahora, capaz que el perro de acá a 1 millón de años abstrae como nosotros. Nosotros encontramos un perro y le decimos, buenos días, señor, ¿cómo le va? Hoy no pasa eso. Pero en la evolución vamos encontrando que la situación va mejorando. Digamos, va mejorando, va cambiando, no sé para qué, porque no sabemos bien para qué. También digo mejorando. No sé si esto es mejor que ser un paramecio, no lo sé, es lo que nos toca. Pero sí sabemos que tenemos mayor complejidad y que tenemos la capacidad de entender cosas que no puede hacer un paramecio. Somos materia agrupada de tal manera que podemos estudiar, podemos conversar, podemos entender que estamos hechos de materia, que somos materia hablante, materia pensante. Pucha, que eso es una evolución. Son millones de años que lleva esto. Y ya les digo, en otros millones de años, tal vez ni siquiera esto sea nuestro cuerpo, tal vez en millones de años nuestro cuerpo, es decir, toda esta evolución sea para que encontremos otra cosa que sea mejor que esto. No lo sabemos, son los caminos de la naturaleza. No lo sé. No hay respuesta para esto por ahora. Yo no la conozco, capaz que alguno la tiene, pero creo que no. Entonces, en esta evolución, que fue ir haciendo ensamblajes nuevos para ir obteniendo nuevas estructuras que fueran más eficaces, en ese ensamblaje aparecieron entonces primero las células, luego aparecieron conjuntos de células. Por ejemplo, fíjense, ustedes vieron hongos, ¿no es cierto? Yo digo la palabra hongos, ¿han visto hongos? ¿Han visto hongos? Bueno, uno dice un hongo es una estructura, claro, es un organismo, dice uno. Sin embargo, un hongo no es un organismo. Un hongo es un conjunto de células que cada una trabaja por su cuenta. ¿Está bien? Eso es la demostración primitiva de cómo las células se pueden unir sin necesidad de tener un fin específicamente común. ¿Se entiende? O sea, ninguna trabaja para la otra. Entonces, eso es lo que les decía, cómo quedan rastros en la naturaleza de cosas que conviven con nosotros y que son más primitivas en algunos aspectos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las células se unieron, pero no formaron inicialmente tejidos, pero después se unieron, en esas uniones se empezaron a formar tejidos, es decir, células que trabajan en conjunto. Y después, esas células que trabajan en conjunto se empezaron a diferenciar para especificar un trabajo para tener un trabajo específico cada grupo celular, y entonces eso le llamamos órgano. Es decir, grupos de células que forman o que tienen una función determinada en virtud de otro grupo de células que convive con ellas en un mismo organismo, pero que no tienen nada que ver.
Esos son órganos. Los órganos son conjuntos de células que están haciendo un trabajo, para ellas por supuesto, pero para otras que no conocen. Un hígado, las células del hígado, nunca tuvieron contacto con las células de, no sé, del cráneo, con las células del hueso fémur. Nunca. Sin embargo, las células del hígado trabajan para esas células del fémur. Y el fémur trabaja para el hígado porque nos mueve a buscar la comida que necesita el hígado también, nos moviliza cuando estamos en un lugar donde no hay suficiente oxígeno para que el hígado reciba el oxígeno y no se muera. Es decir, las células del aparato de sostén también funcionan en virtud de mantener un orden para otras células que no conocen, que nunca conocieron en su vida y no la van a conocer tampoco. Sin embargo, trabajan con ellas también. Es decir, que se fue logrando eso que es órganos que trabajan en conjunto. O sea que no solo hubieron células formando órganos, sino que después hubieron órganos formando aparatos y sistemas, y después obtuvimos un conjunto de aparatos y sistemas que es esto que somos nosotros ahora. Y que no es el fin de todo esto. ¿Por qué? Porque es probable que aparezcan nuevos aparatos y sistemas en la evolución. ¿Por qué íbamos a suponer que nosotros somos el modelo terminado? O que los animales son el modelo terminado, si antes que esos animales hubieron otros animales que no eran el modelo terminado y que no tenían, por ejemplo, el sistema nervioso desarrollado, y otros antes de eso que no tenían el sistema nervioso, y otros intermedios que tienen sistema nervioso pero su hígado funciona de otra manera, y así sucesivamente. Es decir, que van a aparecer nuevos órganos, van a desaparecer órganos, y ahí vamos en esta evolución. Ahora, los órganos son una forma de evolución en la cual ya los tejidos se juntan para formar conjuntos de células que trabajan para un organismo, para algo más grande. ¿Está bien? Trabajan para algo más grande. Y a su vez, luego los órganos se reúnen para formar aparatos verdaderos, es decir, conjuntos de órganos que están destinados a una función determinada. Es decir, que ya es evolutivamente mayor. Bueno, eso termina formando, los conjuntos de aparatos y sistemas forman un organismo. Y ustedes me pueden decir, claro, y para adelante también, los humanos nos juntamos y formamos sociedades para poder vivir mejor. El que trabaja de panadero no sabe cómo fabricar un tornillo. Sin embargo, necesita los tornillos para, no sé, para mantener su cama en pie. Es decir, que termina siendo lo mismo. Por eso les decía, si quiere uno puede seguir para arriba. Ayer les contaba, uno puede seguir en la escala evolutiva, en la escala de la organización de la materia puede seguir para arriba, pero eso lo puede entender uno. Los individuos solos nos representa una dificultad muy grande vivir. Lo mismo que le pasaba a las células solas que se juntaron para formar tejidos, y los tejidos les resultó más fácil si había órganos, y los órganos les resultó más fácil si había aparatos y sistemas, y entonces el individuo le resulta más fácil si hay otros individuos, y esos grupos de individuos se juntan con otros grupos y forman el planeta, que es otro grupo de individuos que se supone que hace que resulte más fácil vivir. Así, de esta manera, hay personas que viven en la China, que están interconectadas con nosotros y dándonos cosas y nosotros dándoles a ellos, que no tenemos ninguna relación entre ellos y nosotros. Yo no sé. Profe, sí. Perdón que me interrumpa, no se olvide de guardar el Zoom. ¿Cómo? Había pedido que no se olvide de guardar el Zoom, que nos había dicho que la vamos a acordar. Ah, sí, pero está bien lo que hiciste, me parece perfecto, pero igual te digo, para el primero, igual está bien, igual les aclaro, para el primero no importa, porque en el primero no tiene que grabar uno previo. Mi problema es en el siguiente, en los siguientes, cuando... Okay. Está bien, pero igualmente está bien, gracias. No. Prefiero que me avisen de más que de menos. Bueno, entonces, decía que yo tengo acá este marcador, y este marcador no sé ni quién lo fabricó, ni dónde, ni cuándo, y que me permite hacer un trabajo. Usted me va a decir, bueno, eso no tiene que ver con mantener la vida. Bueno, podría que sí, podría que no, eso sería, pero quiero decir como comunidades trabajan entre sí para formar
un grupo más grande que es el mundo. Entonces, por decir, la evolución fue dando estas combinaciones. En esas combinaciones que se fueron dando, entonces es que estamos nosotros en el medio, bueno, estamos en el extremo de las combinaciones ahora, pero somos un punto en esas combinaciones. Y en esas combinaciones logramos esto que es individuos. Individuos que están constituidos y que viven. Y entonces me surge la pregunta, ¿qué es vivir? ¿Y qué opina el mundo? ¿Qué opinan ustedes que es vivir? No filosóficamente hablando, ¿no? Porque podríamos tener charlas respecto de filosóficamente qué significaría vivir. Hablo desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, ¿qué es vivir? ¿Qué es la vida? Nacer, desarrollarse, no sé, crecer, claro, alimentarse. Una serie de funciones, Claro. digamos, que hacen que un ser sea vivo, digamos. Eso es lo que lo caracteriza. Es decir, lo que me dan son características de la vida, es decir, funciones vitales, que está correcto. Esas son funciones vitales. ¿Y la vida entonces qué sería? Intercambiar materia y energía. Bueno, todas esas son funciones, ¿no? Pero la vida en sí, ¿qué sería la vida? O sea, ¿qué es vivir? Porque Vivir es pasar por las distintas etapas desde que uno es gestado hasta que se muere. bueno, está bien, está pasando por los distintos estados hasta que se muere, entonces, ¿y qué sería morir? Y que cese del Dejar de funcionamiento, respirar. digamos, de los órganos de los... Dejar de respirar. Bueno, dejar de respirar es una función, es perder una función, pero la pérdida de la vida implica la pérdida de todas las funciones. Todas las funciones. Claro. Entonces, si uno se pone a pensar esto, claro, por ahí ustedes nunca lo pensaron porque nunca no les interesó, no sé qué, pero por ahí no lo pensaron. Pero si uno se pone a pensar, en realidad la vida es simplemente un equilibrio, mantener un equilibrio de funciones. Es solo eso. No es que, y esto no, nada, escriben ustedes, yo los veo escribir, que hay cosas que por ahí es para entender de qué estoy hablando. ¿De qué hablamos? Porque entender la esencia de lo que estamos hablando. Porque esto no es que estoy contándoles, nada, esto no son datos, es entender algo. La vida es un conjunto, claro, es un conjunto de funciones, pero la vida es el mantenimiento en equilibrio, del equilibrio de esas funciones. Es decir, mantener el equilibrio de esas funciones. En un organismo, lo mismo que en una célula. Una célula también vive. La célula hace lo mismo que nosotros. Es decir, hace las mismas cosas porque simplemente es una partecita similar a nosotros. La célula tiene que intercambiar con su medio, como hacemos nosotros, porque lógicamente porque estamos hechos de células. Nosotros, cada cosa que hacemos, en realidad la célula lo hace en miniatura. Las cosas que hacemos nosotros, las células las hacen en miniatura. Entonces, y en forma por ahí distinto a alguna cosa, pero es lo mismo, porque nosotros somos la reunión de esas células. Ahora, la célula realiza un montón de funciones o fenómenos vitales, ¿no es cierto? Y la mantención de esos fenómenos vitales o de esas funciones vitales, esa mantención de esos fenómenos y la perpetuación de esos fenómenos es lo que llamamos vida. Porque las reacciones químicas dentro de una célula que le permiten vivir son reacciones químicas simplemente, intercambio de una molécula con otra. Esas reacciones químicas que mantienen a la célula viva son reacciones que tienen también una tendencia a perpetuar esas mismas reacciones. Es decir, la idea es que son reacciones en un equilibrio tal que tienen la tendencia a mantener ese equilibrio. Cuando el equilibrio de las reacciones se disgrega, se rompe ese equilibrio, la célula es incapaz de mantenerse como unidad y se disgrega. ¿Qué pasa con el material que forma nuestro cuerpo? Y ahora sí se está por cortar, a ver si alguien me dice, ¿qué pasa con la materia que nos forma a nosotros? ¿Desaparece del universo? Una vez que Pierde morimos, ¿se energía. descompone o no? ¿Cómo? Se convierte en energía.
Bueno, la energía. Claro, como dijo, descompone, se descompone. Bueno, y se